Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual. Y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos caribeños y solidarios al pueblo cubano y a todas las personas que puedan ver este programa en los diferentes mecanismos del Canal Caribe. Soy María Ramos, del Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico. Seguimos con el apoyo al movimiento de solidaridad con Cuba en la región caribeña. Cada tercer sábado de mes presentaremos diversas voces y acciones solidarias de las naciones caribeñas para dar a conocer nuestras realidades, según acuerdo del segundo encuentro del Caribe del pasado mes de julio. En esta ocasión les presentaremos una voz importante del pueblo de Haití, el profesor Camille Chalmers, coordinador de la Plataforma de Defensa de Haití para el Desarrollo Alternativo, miembro de 2 grupos de investigación dentro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que trabaja en la identificación de los principales obstáculos al desarrollo social y económico en la región. Dirigente de la Asamblea de los Pueblos del Caribe y amigo de toda causa justa en el continente. Él nos presentará una mirada rápida a la realidad haitiana y sus aspectos solidarios en la región del Caribe. Adelante. Desde nuestro Partido Socialista Revolucionario Racine Camp Plan y desde los movimientos sociales queremos saludar al pueblo cubano y insistiendo sobre la extraordinaria solidaridad que siempre ha manifestado con el pueblo de Haití. Durante el año 2021, muchos eventos han sido puntos de referencia a nivel internacional sobre Haití y mucho sensacionalismo para señalar lo que estamos viviendo como una crisis muy grave, y de hecho estamos viviendo una crisis muy grave, pero la prensa internacional insiste de manera caricaturesca sobre unos eventos. Esos eventos no pueden resumir la crisis, ni permiten entender la crisis. Por ejemplo, se ha hablado mucho del hecho que el 7 de febrero de 2021 se acabó el mandato del presidente Jovenel Moïse. Se habló mucho del asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio. Se habló mucho del terremoto terrible que golpeó Haití, el parte sur de Haití, el 14 de agosto, con un balance catastrófico desde el punto de vista de pérdidas materiales. Y se habló mucho también de los secuestros. Por ejemplo, la prensa internacional habla mucho de los secuestros de 17 ciudadanos norteamericanos y canadienses, y que, por supuesto, no hablan de la ola de secuestro y de inseguridad que alcanzó más de 738 secuestros durante el año, y el hecho que la vida económica, política y social está paralizada por la inseguridad instaurada por los grupos armados, financiado y apoyado por la extrema derecha haitiana, el PHTK. Y también se habló mucho de lo que sufrieron los migrantes haitianos en la frontera entre México y Estados Unidos cuando llegaron a la frontera, el puente del río, y fueron recibidos con golpes desde los caballos de los agentes federales de Estados Unidos. Y esas imágenes impactaron mucho a todo el mundo. Así que para entender todo eso hay que señalar unos elementos que no podemos desarrollar en esta corta intervención, pero son elementos claves para entender la crisis que el pueblo haitiano está viviendo hoy. Primero, hay que entender la geopolítica global del Caribe. Estados Unidos quiere retomar el control absoluto del Caribe, considerado como su patio trasero,
y en ese sentido tiene una ofensiva y múltiples agresiones contra Cuba con el embargo, con el bloqueo, agresiones contra Venezuela y agresiones contra los pueblos del Caribe para, por ejemplo, retomar el control del comercio de hidrocarburos y eliminar el programa Petrocaribe. Así que en ese contexto Haití ocupa un lugar importante en el Caribe y es muy importante para Estados Unidos mantener un control político absoluto sobre este territorio, eliminando toda posibilidad de participación popular. Un segundo elemento es que desde 1915, con la ocupación militar de nuestro territorio, Estados Unidos estableció un sistema de tutela, un sistema de control del sistema político a través de múltiples mecanismos, no solamente los mecanismos tradicionales, pero también a través del mecanismo del control de las elecciones. Y hemos vivido las dos últimas elecciones presidenciales cuando Estados Unidos impuso su candidato y totalmente opuesto a los resultados de las urnas. Así que las elecciones fueron totalmente gestionadas, controladas de una manera colonial y decidieron quién debe ser presidente de la República. Es muy importante también señalar los impactos de las políticas neoliberales aplicadas en Haití desde 1983, que han jugado un papel muy importante en la destrucción de la economía haitiana, destrucción de la capacidad productiva del país, sobre todo de la capacidad productiva de la economía campesina. Y Haití pasó de una situación de casi autosuficiencia en el 72-73 a importación ahora de más de 82% del arroz que consumimos cada año, que hace de Haití el tercer importador más importante de arroz de Estados Unidos del mundo. También hay que señalar que a partir de los 2000, Estados Unidos, los imperialistas y las fuerzas oligárquicas haitianas decidieron impulsar un proyecto de extrema derecha para contrarrestar la rebelión popular, para contrarrestar el auge de las manifestaciones y el hecho que el pueblo se estaba constituyendo en actor político importante para definir, supervenir, definir el Estado, redefinir el pacto social entre el Estado y la población. Y en ese sentido también es muy importante señalar que hemos vivido en los últimos 3 años un proceso de movilización popular muy importante, con a veces millones de gente en la calle que reclamaban no solamente la renuncia de un presidente que estaba destruyendo las instituciones democráticas, que estaba totalmente obedeciendo a las órdenes de Washington y del presidente Trump, e incluso agrediendo a Venezuela en el contexto de las votaciones de la OEA. Y la población estaba pidiendo no solamente la renuncia de Jovenel Moïse, pero estaba también exigiendo el fin del sistema de dominación, el fin de la injerencia de Estados Unidos, el fin del control de Estados Unidos sobre el sistema político, la reconquista de nuestra soberanía y de nuestra autodeterminación, y estaba reclamando un cambio de sistema. Y en ese sentido, muchos actores se movilizaron para poder pensar ese cambio de sistema y propusieron que era necesario e indispensable entrar en un proceso de transición de ruptura. Una transición de ruptura que significaba mecanismos distintos para designar el Ejecutivo, que significaba una concertación amplia entre los sectores sociales y políticos para, por ejemplo, pensar en un balance de la Constitución de 87 y también un amplio proceso de concertación para definir un proyecto país sobre los 50 próximos años. Y esa transición de ruptura, con una propuesta articulada, elaborada, ahora tiene un espacio de expansión con el acuerdo llamado Acuerdo de Montana. El Acuerdo de Montana propone una transición de ruptura y propone un mecanismo de designación para llenar el vacío en el Ejecutivo, que es un proceso de designación incluyente, un proceso de designación participativo que permite que todos los sectores sociales y políticos se puedan expresar y puedan estar participando en ese periodo de transición política. Frente a eso tenemos la propuesta del imperialismo a través de Ariel Henry, que es actual primer ministro, que fue designado por el representante de Naciones Unidas en Haití, sin ninguna concertación política, sin ninguna
base legal y constitucional, es un primer ministro de facto y a pesar de ser, además de ser un primer ministro de facto, es un primer ministro que está ejecutando la agenda de Jovenel Moïse, es decir, la continuidad del plan de destrucción de la nación, la continuidad del plan imperialista, la continuidad de un plan que permite la penetración de los capitales norteamericanos para controlar las áreas estratégicas de la economía haitiana. Y en ese sentido es muy importante afirmar que el pueblo haitiano no aceptará ninguna intervención militar que pretende resolver y aportar una solución política. La solución debe ser una solución haitiana, debe ser una solución concertada y debe ser una solución que permite entrar en un espacio de reconstrucción nacional y de reafirmación de nuestra soberanía. Y en ese sentido es muy importante que el pueblo haitiano y los actores populares y progresistas quieran construir esa respuesta dentro de una red de solidaridad internacional, dentro de una red internacionalista que se tiene que inspirar de la maravillosa y hermosa colaboración del pueblo cubano con el pueblo haitiano y que debe permitir una visibilidad distinta de lo que estamos viviendo en Haití, visibilizar las luchas democráticas que se están desarrollando y visibilizar la necesidad de entrar en ese periodo de transición que permitiría organizar dentro de 2 años elecciones generales para renovar el personal político, pero dentro de un sistema que supera los obstáculos y los nudos y toda la vulnerabilidad instalada por la injerencia y la dominación norteamericana. Así que la crisis terrible que estamos viviendo hoy en Haití es producto de la dominación imperialista y la respuesta debe ser una respuesta popular, una respuesta basada en los principios del respeto de la autodeterminación, pero una respuesta también que necesita el apoyo de los pueblos de América Latina y del Caribe y el apoyo de todos los pueblos del mundo que luchan por la libertad, por la emancipación y por el respeto de los derechos básicos de los pueblos. Haití ha luchado por eso, Haití ha hecho una revolución en 1804 que es una afirmación de esa orientación y la lucha que el imperialismo está desarrollando contra Haití es una lucha contra el pueblo de Haití, no solamente basado en el racismo sistémico del sistema de dominación norteamericano, pero también una lucha para asfixiar el imaginario de la revolución. Es muy importante que hoy la única respuesta de los pueblos para salir de la crisis impuesta por el sistema capitalista mundial es a través de una respuesta revolucionaria. En esta segunda programación de estas ediciones especiales sobre nuestras realidades caribeñas, nos despedimos recordándoles que el Caribe nos une y nos fortalece. Reafirmamos que la unidad de los pueblos vencerá al poder imperial. Somos Caribe. Hasta luego. Nous indigner, depuis l'indigné n'a organisé, depuis l'organisé n'a bien plus force, depuis bien plus force n'a levé campé. Samba Rasta. Musique ça c'est pour tout le monde qui est digné dans le pays. L'homme indigne vient frustré. Pour toujours comprendre pourquoi pas mettre moral. Pour dire ça pour me faire qui j'en pour magie. Pour pas j'en prendre ton fond t'y réfléchir. Pour m'en tête tout qui ça me fait qui mal. M'bagay travail m'a cherché la vie. Ou plutôt prendre temps relais m'paresser. Au lieu créer conditions pour la vie m'changer. Ou préférer bon tout chai pour thé. Mais l'homme indien m'senti m'exister.
Grandi non quartier, soit bandit, soit mourir. Toujours manger mal, filmer, pas tirer balle. Ça c'est résumé, refrain la vie. Promesse que les job c'est toujours belle bluff. M'baguen relé, m'baguen répondre. On s'est joint rien, c'est campé dans bande. Même si Babylone toujours pas muté. Mais l'homme indié me senti m'exister. L'homme indié me senti m'exister. Qui c'est classe pour nous là dans l'an qui maltraité. Pour qui c'est classe pour nous là dans l'an qui méprisé. Pour qui c'est classe pour nous là dans l'an qui pas gain l'école. Pour qui c'est classe pour nous là dans l'an qui pas gain la vie. Pour qui c'est classe pour nous là dans l'an qui pas gain l'amour. Pour qui c'est classe pour nous là dans l'an qui mandé la mort. Pour qui c'est classe pour nous là dans l'an qui pas gain avenir. Pour qui c'est classe pour nous là dans l'an qui n'en pourri. Pour qui sont pas vle ça changer. Pour qui sont pas vle m'avancer. M'inviter pour nous garder plus loin. M'inviter pour nous changer ça. Pour nous changer ça, faut que nous indigner. Et puis indigné, n'a organisé. Et puis organisé, n'a vigné plus force. Et puis plus force, n'a plus récampé.